mucho amor y candombea el negro José. Tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz candombeando, dichoso de él, amigo negro José. Perdóname si te digo, negro José. Eres diablo, pero amigo negro José. Tu futuro va conmigo, negro José. Yo te digo porque sé. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Galtieri de ese modo levantando los brazos, tratando de emular al general Perón, hablando de patria liberada, después de haber exterminado a los jóvenes, después de haber exterminado la libertad, tratando de ahogar en un vaso de alcohol de alguna manera las frustraciones y también las expectativas de un pueblo que 3 días antes, el 30 de marzo, había sido brutalmente reprimido en el marco de la marcha por Pampas y Trabajo que había encabezado la CGT a Sopardo. Y en ese contexto tan especial, donde las grandes masas populares se aferraban a la ilusión del sueño de la recuperación de las Malvinas, la dictadura trató de generar nuevamente una propaganda, un consenso alrededor de la publicidad, alrededor de la manipulación de los símbolos patrios y de la manipulación de aquellos deseos de la nación, del pueblo argentino, de ser independiente, de poder expulsar al invasor, al león inglés, que desde 1833 había tomado el control de las islas en el sur de nuestra patria. La agresión de los ingleses fue tratada de frenarse a lo largo del tiempo a través de los reclamos internacionales, pero finalmente fue la guerra el factor determinante para que las Malvinas estuvieran cada vez más lejos. Un reclamo justo, un reclamo sentido y un montón de aventureros que trataron de conseguir a partir de eso entronizarse definitivamente en el poder y solo consiguieron alejarse de una manera más acelerada. En el programa de hoy vamos a hacer hincapié puntualmente en esta guerra de Malvinas, en las circunstancias que llevaron a esta guerra,
en cómo la guerra sirvió para mantener esa política de represión, de destrucción, de persecución, esta película constante que veíamos, pero que era una dura realidad de violación de los derechos humanos de manera sistemática en nuestro país. Y para eso, como siempre, nos van a acompañar amigos, militantes, combatientes. En este caso vamos a tener a Luis Launay, que es director de Relaciones Institucionales del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, y a Pablo Basel, que fue hasta el mes de diciembre director de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. También tenemos un informe muy interesante sobre la Guerra de Malvinas, publicidades, la propaganda de la época, el inefable 60 Minutos con Gómez Fuentes, aquel periodista que nos señalaba que íbamos ganando permanentemente en un conflicto que nos quedaba cada vez más lejos, cada vez más distante. Por eso hoy el tema es Malvinas. Malvinas con la dictadura, Malvinas con el justo reclamo de nuestro pueblo y Malvinas con la ilusión de que algún día, más pronto o más lejos, volveremos. Muchas capitales del mundo siguen este fenómeno llamado argentinos peleando con estupor. Hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Defensa del gobierno británico sostiene: los ingleses estamos prestos a la lucha. Nosotros como periodistas que sabemos que interpretamos a todo el país, en este momento con orgullo y con serenidad decimos: los argentinos, señores, también. Todo esto ante un eventual intento de desembarco y ataque de cualquier invasor que pretende impedir el libre ejercicio de nuestra soberanía y llevar nuevamente a la patria liberada a un régimen colonial perimido. Información de hace instantes de la Fuerza Aérea Argentina. Y señores, nosotros como correspondía hemos seguido con alguna prolijidad la actividad del presidente de la República, que lo sabemos es también comandante en jefe del ejército. En algún momento de la tarde el teniente general Galtieri dejó la Casa Rosada y caminando por Paseo Colón llegó a la sede del Estado Mayor Conjunto. Allí fue recibido de esta manera. Son las 5 de la tarde, estamos ante el Estado Mayor Conjunto y a la cabeza de esta gente que ustedes ven avanzar y en medio de los aplausos se encuentra el presidente de la Nación, el general Galtieri, que concurre a la reunión con el comité militar. De esta manera llega gente que inmediatamente después se enrolará, se alistará en lo que son los registros de movilización de este Estado Mayor Conjunto. Buenas noches. En una fecha como la de hoy, 25 de mayo, 60 Minutos quiso empezar su edición desde el lugar de la patria que tanto amamos, Puerto Argentino, Islas Malvinas, donde el 25 de mayo se conmemoró así. La guerra de Malvinas, en las propagandas de 60 Minutos, Gómez Fuentes hablando de la patria liberada, aquel eslogan que habían tenido los jóvenes militantes que pensaban una sociedad distinta y que habían sido reprimidos brutalmente por esta dictadura, que ahora en sus eslogans recuperaba aquellas consignas. Y para charlar sobre este tema, sobre esta guerra, estamos aquí con Luis Launay, con nuestro amigo Luis, compañero del Instituto Dorrego y de militancia dentro del espacio nacional y popular. Luis, ¿qué fue Malvinas para vos? Mirá, como decías recién, 2 días antes nos habían pegado una paliza terrible en la plaza por pedir paz, pan y trabajo. Y no sé si la gente se acuerda de que en aquel momento Galtieri se iba a tomar el helicóptero porque le asustó la gente que había en la plaza. Y lo trajeron de un brazo diciendo: no, general, no le van a pegar, lo están vivando.
ese espíritu que tenía la gente, ese espíritu que tengo yo hoy, que me queda de esos tiempos, es que tomamos la reivindicación de Malvinas como es hoy, la causa nacional. Efectivamente, y uno ve la habilidad que tuvo la dictadura para manipular la opinión pública, ya sea con el Mundial del 78 primero, luego con la Guerra de Malvinas, porque recordemos que en todo el año previo se había venido dando un proceso de debilitamiento de la autoridad de la dictadura, primero la renuncia o el desplazamiento de Videla, luego el desplazamiento de Viola a partir de las movilizaciones obreras, las diferencias internas dentro de las Fuerzas Armadas, y finalmente llegamos a ese 30 de marzo que tuvo realmente el carácter de un ícono respecto de la resistencia popular frente a la dictadura cívico-militar. En ese contexto, bueno, no había tiempo para organizar un mundial, había tiempo tal vez para la desbandada, pero antes de la desbandada la dictadura se dispuso a dejar su última marca de sangre, tratando de comprometer aún más la situación internacional de nuestro país y por otro lado dejando una terrible herencia, tanto en costo a nivel de enfermedades mentales, de problemas de conducta, como las víctimas, los heridos, aquellos que, bueno, perdieron miembros, aquellos que fueron muertos, y muchos de ellos que todavía siguen en aquel territorio en lucha. ¿Vos pensás que la dictadura en algún momento tuvo la idea de que podía obtener una victoria en el conflicto, en el reclamo, o por el contrario, de por sí fue un salto al vacío? Mira, charlé mucho con Enrique Oliva, François Lepot, quien era corresponsal del diario Clarín en Londres, en Europa, y elaboramos, él elaboró la teoría que a mí me gusta hablar de ella, es de que a Margaret Thatcher le servía más que a Galtieri la guerra de Malvinas. Creo que no se va a poder probar nunca, pero creo que le silbaron a la oreja para que la Junta hiciera este desastre. Yo creo que sí, que pensaron que podían ganar. Pensaron que podían ganar en la primera operación, o sea, tomar las islas sin bajas de parte del enemigo y llamar a las Naciones Unidas y que flamearan las tres banderas. Ese creo que fue el objetivo. Pero después de la Plaza de Mayo, y si quieren venir que vengan, y toda la parafernalia que levantaron, ya no pudo ir vuelta atrás. Y sobre todo quiero decir, Alberto, que cuando estaban las negociaciones de paz listas, firmadas, ya para ser declaradas, Margaret Thatcher tiene ese alumbramiento de hundir al general Belgrano y comprometernos sí, con una batalla. Efectivamente, luego de la derrota de Malvinas, el retorno a la democracia, el tema Malvinas en el contexto de la gestión de Alfonsín trató de invisibilizarse, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo para tratar de mantener vivo el espíritu de las Malvinas en esos años 80? Yo creo que, como lo llaman muchos escritores nuestros, desmalvinización. Esta fue una frase, una palabra que trataron por todos los métodos de olvidar, de bajar, porque todavía estaba muy vivo ese objetivo que tenía el pueblo de que las Malvinas son argentinas, serán argentinas y que hay que seguir luchando, lucharemos. Lo que hizo, la gambeta que hizo Alfonsín y que después le tocó firmar a Menem y a Cavallo, fue hacerse cargo de las pérdidas, de que esto no se habla, de las pérdidas de una guerra perdida. Está mal cuando muchos dicen conflicto, no señores, fue una guerra por la que pagamos muchísimo dinero con las joyas de la abuela, o sea,
las privatizaciones. Sí, las privatizaciones y también la aceptación del ejercicio de la minería a cielo abierto con cianuro por 20 años y también, de hecho, un debilitamiento de la posición argentina a nivel internacional. Uno nota cómo el gobierno de Alfonsín trató de despegarse de la dictadura y simultáneamente de todos esos hechos de la dictadura, incluso de aquellos que habían contado con un gran respaldo popular. Y ese respaldo popular tenía que ver no con el apoyo a la dictadura, sino fundamentalmente con el compromiso de nuestra sociedad respecto del tema de Malvinas. La década del 90 nos muestra un cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio que se da allí? Bueno, Menem no era ningún estúpido, sabía que tenía que reivindicar algo para que no le explotara bajo sus pies. Tomó la causa Malvinas con una puntita y reivindicó a los soldados, hizo los primeros tratamientos, bajó digamos, los principios que tenían los ingleses de juzgar por que se decía que habíamos cometido faltas en la guerra, etcétera, etcétera. Pero creo que en los 90s hubo un cambio y el cambio fue aceptar esto, aceptar que habíamos perdido una guerra, pagar de cualquier forma, pero pagar al fin. Sí, y también en los 90 yo creo que hay una decisión política que es determinante, que es la decisión política del general Balsa, de asumir ese terrorismo de Estado como una crítica desde el ejército, desde las Fuerzas Armadas básicamente, e iniciar un proceso de reconciliación que se fue profundizando con el paso del tiempo y que encontró en esta última década una posición bastante decisiva, muy clara del gobierno nacional, a partir de 2003 sobre todo, en términos de la recuperación de las Malvinas, claramente a partir de las negociaciones y dejando de lado cualquier alternativa bélica. Sí, Balsa obró digamos, con un plan sistemático, un plan que ya se había orquestado anteriormente, pero que no se había podido llevar a cabo como se había querido. Yo lo que pienso es que en todo esto, Alberto, nos estamos olvidando sobre todo de los que lucharon en Malvinas. A mí me queda un sabor bastante amargo de los oficiales, de los suboficiales, de los soldados y de los civiles. No nos olvidemos que hubo civiles. Y en esto quiero hacer una nota porque ya está abierto, hace un tiempo corto, Página 12 lo publicó. Yo tuve la suerte, por decirlo, de viajar a Israel en uno de los vuelos que trajo material para las Islas Malvinas. No lo vi, no fue todo material bélico, sino fue una pista de aterrizaje de aluminio para armarla y desarmarla. Y los soldados con una capacidad que nunca he visto, sin preparación, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por seguir sosteniendo que las Malvinas eran argentinas. Una guerra siempre trae un costo, una guerra siempre trae derramamiento de sangre, una guerra siempre deja una profunda grieta, una profunda herida en la sociedad. Una guerra no pasa desapercibida y luego las generaciones posteriores, y no solo la que ha participado de la guerra, tienen que jugar un papel determinante en el proceso de reconstrucción. Creo que salimos de las Malvinas en un contexto diferente, pudimos comenzar a reconstruir nuestra democracia de manera incipiente, profundizándola con el paso del tiempo, y sin embargo, en este contexto creo que la justicia llega, como todo llega, a su tiempo, y
Malvinas se ha despegado de lo que era la asociación con la dictadura que pretendió llevar adelante el gobierno de Alfonsín para convertirse en una reivindicación del conjunto de los argentinos, tal como era antes de esa guerra, y que efectivamente hoy en día nos muestra cada vez más unidos en relación con este ideal y con este convencimiento de que, bueno, de que efectivamente tampoco en este punto nos han vencido. No nos han vencido como pueblo, han vencido en todo caso el absurdo proyecto de recuperación, que como decíamos antes se tramó en medio de un vaso de alcohol. Por eso, bueno, te agradecemos mucho, Luis, por tu presencia, nuevamente vas a estar aquí. Y como en aquel momento, en medio de la guerra, la música jugó un papel determinante, nucleó la juventud, permitió explicar y manifestar lo que eran sus deseos, sus expectativas. Recordemos a León Gieco en el Buenos Aires Rock de 1982, con Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios fuerte que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Si hemos cumplido con nuestra misión, que era la de destinar la mayor cantidad de recursos, miren, aulas digitales móviles, programas de netbook, 67 millones de libros distribuidos, 1.700 escuelas nuevas construidas, 406 en proceso de licitación, 345 actualmente en construcción, 6.384 refacciones, educación técnica, aulas, talleres móviles, plan Fines. Ya tenemos más de 500.000 egresados de planes Fines, que eran los hombres y mujeres que no habían podido terminar sus estudios. Nuevas aulas con equipamiento inicial, señales dependientes del Ministerio de Educación, como Paca Paca, Canal Encuentro, que son realmente modelos en materia educativa. 9 nuevas universidades nacionales. Eduardo Héctor Enríquez, de la dotación Plaza Constitución. Soy usuaria del tren, viajo todos los días y bueno, contenta con este cambio. Estoy muy contento y emocionado por haber logrado de alguna manera esto, de sentirme tan cómodo, viajar tan agradablemente. La comodidad tiene todo lo que sea asiento reclinable, asiento pullman. Estar más tranquila, que cómoda sobre todo. Voy con aire acondicionado, perfectamente sentado, una butaca que parece un avión, con un personal entrenado. Sí, mucho mejor, el estado se nota hoy en el vagón, ya digamos, el ánimo de la gente es otro, mucho mejor. Que respeten, que lo cuiden, que es la única manera de preservarlo y que siga funcionando. Y es algo que nos están proporcionando a los usuarios, cuidarlo entre todos. Limpieza, no romper las cosas, cuidarlo como si fuera propio. Que nadie pinte y que se cuide y cuidarlo como uno, como la casa de uno. Como a uno le cuesta hacer una casa, esto costó mucho y que se cuide. El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros.
Mi trabajo, nos decía Saúl Ubaldini, había sido el eslogan, paz, pan y trabajo, la dictadura abajo, el eslogan completo. Y efectivamente en ese momento el pueblo, ese pueblo maltratado, se levantó para reclamar justicia, para reclamar aquellos valores, aquella dignidad, con la solidaridad que había sido característica del movimiento nacional y popular y que había sido perseguido por esa dictadura y por esos intereses concentrados que en aquel momento y que ahora también permanentemente persiguen fines absolutamente extraños a los intereses de las grandes mayorías populares. Recién estábamos con Luis Launay, quien no es excombatiente, sino que es combatiente de la lucha popular de por vida, de nuestro espacio nacional y popular, y efectivamente aquí con otros compañeros del Instituto Manuel Dorrego, que tiene en este momento la tarea de llevar adelante un poco la antorcha de la renovación en los estudios sobre el revisionismo histórico, de instalar una visión de nuestro país que confronte con lo que había sido la mirada tradicional de esa historia oficial, que trataba de modelar las mentes para aceptar como natural la dependencia, las diferencias sociales, las desigualdades o la exclusión social. Y a partir del revisionismo histórico es que puede sostenerse este proyecto de nación nacional, popular, federal y latinoamericano. Porque efectivamente nuestro empeño, nuestro afán por la construcción de la patria grande, nuestro afán por la construcción de una sociedad más justa, más libre y más soberana, tiene una raíz, una encarnadura histórica que es determinante. Mientras que el neoliberalismo o el liberalismo nos llaman a olvidar el pasado, el proyecto nacional y popular se nutre de ese pasado para definir un presente e imaginar un futuro inclusivo, solidario, un futuro americano. Aquí en el próximo bloque vamos a ver una serie de publicidades a través de las cuales la dictadura trató de alentar la participación de la población en la guerra. Imágenes triunfalistas. Algunas de ellas emulan lo que había sido el desembarco en Normandía de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Detrás de esto, nada de sustancia. La dictadura fue siempre lo mismo. Poses, gestos, sangre, terror, pero ningún fundamento, nada de valentía y ningún tipo de compromiso. Detrás de la dictadura, los grupos empresariales, como veíamos en el programa del otro día, beneficiándose, haciendo sus negocios, a costa de la sangre del pueblo y del sufrimiento de los militantes y de las familias argentinas. A partir del 2 de abril, nuestra gloriosa bandera flamea sobre las islas del Atlántico Sur y jamás será arriada. Argentinos. ¡Vuelta la patria! ¡Leí constantemente su bandera! ¡Y defendemos hasta perder la vida! Argentinos, a vencer. Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria.
Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. Trabajar con responsabilidad, incansablemente, aceleradamente, porque el país no se puede parar. Todo lo contrario, el país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. Negro José, Con música de cancha, casi una barra brava, la dictadura trataba de presentar en clima festivo lo que era un camino que iba directamente hacia la catástrofe. Y esa dictadura que nos presentaba una especie de competencia deportiva, envalentonándose, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, argentinos a vencer, quédense en su casa, trabajen, estudien, preséntense como voluntarios, difícil hacer todo esto junto, pero efectivamente, de alguna manera se instalaba esto, la estupidización de la sociedad, ilusionada en su buena fe con la recuperación de lo que era aquel proyecto y aquel ideal histórico que estaba instalado en los contenidos escolares. Ahora vamos a ver una nota extensa que hicimos con el ex secretario, en este caso sí, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes hasta el mes de diciembre del año último, donde efectivamente nos muestra cómo en la provincia de Corrientes, del mismo modo que en muchas otras provincias argentinas, la dictadura aprovechó la situación de la guerra para continuar con su política de represión y que incluso en el frente de batalla se llevaron adelante montones de casos, de hechos de lesa humanidad que tenían el sello característico, la marca en el orillo, de aquellos que se envalentonaban con los débiles y los desprotegidos, pero que no tenían el valor ni las fuerzas suficientes, ni mucho menos el convencimiento para defender los verdaderos intereses de nuestra patria. Ahí vamos. Dio más de 1.800 hijos allá por 1982 que fueron desplazados a Malvinas, entendiendo que los ejes de la política nacional de derechos humanos vigente a la fecha de memoria, verdad y justicia también tenía que alcanzar a la causa Malvinas. Los combatientes nos refirieron en largas conversaciones grabadas haber sido víctimas de una serie de hechos que aún hoy nos avergüenzan como argentinos. Estamos hablando de un soldado correntino, Rito Portillo, asesinado por su cabo por una pelea casi de guapos. Estamos hablando de 3 soldados correntinos que murieron por hambre. Estamos hablando de 5 soldados que dieron cuenta de haber sido víctimas de torturas en Malvinas por parte de sus jefes, y unos 15 daban cuenta de haber sido testigos de torturas de camaradas suyos por parte de sus jefes. Estos 23 casos originales, con los cuales me presenté a la Justicia Federal en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, entendiendo que hacíamos un acto de reivindicación de la soberanía argentina en Malvinas, porque es un acto soberano de un país que aplique su ley, su constitución, su ordenamiento jurisdiccional, la actuación de un juez en un territorio argentino ocupado por los ingleses, como es el caso de las Malvinas. ¿Y hubo ensañamiento porque eran de ese lugar, porque eran de Corrientes? El registro posterior nos da cuenta de 120 víctimas. Juicios del fiscal, hay 85 hechos delictivos cometidos por 70 imputados. Sin dudas, esto es otra parte de la historia que nos tocó pasar a los argentinos. Los combatientes en Malvinas fueron también víctimas colectivas de la dictadura militar, y no fue muy distinto a lo que nos pasó a los argentinos en el continente, a lo que le pasó a los argentinos en el espacio insular. Acá hubo torturas, allá también, con modalidades como el submarino malvinero, que era hundir la cabeza
en ese barro que formaba la nieve con la turba y con el agua que brotaba, o obligarlos a descalzar y con el teléfono de campaña aplicar descargas eléctricas, o torturarlos con el estaqueamiento, que es esta modalidad de clavar a un soldado en la tierra semidesnudo por espacio de algunos minutos hasta soldados de casi 2 días. Esto fue en prácticamente todas las unidades militares desplazadas en Malvinas. Con lo que para mí esto constituye crímenes de lesa humanidad, porque no fue obra de un cabo loco como vemos en alguna película de Vietnam o alguna película que los yanquis nos meten. Si uno me dice, todos los grados cometieron estos hechos, o sea, no todos los generales desplazados en Malvinas, pero usted quiere un general torturador, yo le digo que Menéndez torturó 2 soldados en la propia casa de gobierno de Puerto Argentino. Usted quiere un coronel, yo le puedo decir quién fue el coronel torturador. Todos los grados, todas las unidades tuvieron casos de tortura a soldados. O sea que los Menéndez, Con lo que da un carácter son todos iguales. Da un carácter de sistema. Ante la incompetencia, ante la falta de preparación para conducción militar, la respuesta era la brutalidad. Usted tiene que tener presente, y esto es importante para cuando uno piensa en las claves de qué Fuerzas Armadas quiere un país, que acá no se fue San Martín o Belgrano o Brown con sus hombres. Precisamente muchos de los militares en Malvinas deshonraron el uniforme de San Martín o de Brown, que cuidaban a sus hombres de una manera ejemplar. Estamos hablando de que aplicaron las técnicas que venían de la Escuela de Panamá, de la Escuela de las Américas, de la Escuela Francesa, aplicar a su propia tropa, en un contexto bélico, casi como enajenados respecto a quienes eran los verdaderos enemigos, ¿no? Estamos hablando de muchos de los hombres, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, condenados hoy por los tribunales argentinos por violación a los derechos humanos, por las más graves que recuerde la historia argentina, han sido hombres que estuvieron al mando de tropas en la Argentina, para poner algunos ejemplos. Losito, condenado en Corrientes y en Chaco por sus crímenes, estuvo en Malvinas. Astiz, Pernías, Binotti están siendo juzgados por hechos en la ESMA y estuvieron en Malvinas. Y una enorme Menéndez, el propio gobernador, responsable de desapariciones y torturas en el Operativo Independencia en Tucumán en 1975. Es decir, las tácticas empleadas, las estrategias empleadas, no variaron mucho. Los dos lados tenemos hijos del pueblo. Los combatientes en Malvinas venían del interior profundo de la Argentina, sí, hijos de gente del pueblo, de pueblos originarios. Bueno, allí les pasaron sus peores días, no solamente por las características propias de la guerra, cruel en el lugar del mundo que se desarrolle, sino fundamentalmente porque jamás esperaban encontrar en sus jefes, de quienes incluso dependía su propia vida, tamaño grado de crueldad, ¿no? A mí me parece que queda claro en este relato que nos haces, Pablo, la idea de cómo el terrorismo de Estado tiene, digamos, una lógica sistemática y que en realidad aquel viejo discurso de los errores o de los excesos de alguna manera no tiene nada que ver con lo que es una política de Estado aplicada a amedrentar, a instalar el terror y demás. Yo creo que hay que llamar la atención sobre otra cosa, y es que es cierto, los métodos de la Escuela de Panamá se difundieron con muchísimo éxito aquí, pero hay una tradición de las Fuerzas Armadas argentinas que no es ese ejército ni de San Martín ni de Belgrano, pero sí es el ejército de Mitre, el ejército de Sarmiento, ¿no? Es decir, la ejecución de los prisioneros, por ejemplo, de las tropas del Chacho Peñalosa, el exterminio del 25% de los miembros del Partido General en los 10 años posteriores a la llegada de Mitre, la ejecución y las torturas de los combatientes argentinos en la Guerra del Paraguay, que luego naturalmente va tomando estas nuevas técnicas, pero me parece que es importante ver esto, que en realidad dentro de lo que es la perspectiva de la clase dominante, esta oligarquía liberal de alguna forma, siempre existió la idea de que el derecho a la vida no era considerado como algo, digamos, indispensable ni mucho menos, sino que básicamente su proyecto se basaba en el exterminio, que luego se fue complejizando a partir del desarrollo de nuevas técnicas.
Mire, hay un caso que yo lo suelo en las conversaciones con los alumnos, con las escuelas, con la propia comunidad, lo suelo poner de ejemplo. Uno de los oficial que dio la orden de torturar a un soldado, todos los casos de tortura a soldados fueron por cuestiones famélicas. Yo me resisto a decir robo cuando un soldado enviado por la patria a combatir frente al pirata inglés necesita 5.000 calorías por día, come menos de 1.200 y se apropia una lata de corned beef, una oveja o un paquete de galletitas. Todos fueron por cuestiones famélicas, menos un caso por una cuestión disciplinaria, que es un soldado correntino en la 3ª Brigada que llegó riéndose a la formación. Juan Carlos es un hombre, tiene aún hoy risa nerviosa, se ríe ante circunstancias de estrés y eso mereció ser torturado por un capitán que venía de ser interrogador en los camastros con picanas 220 en Campo de Mayo, que además torturó a sus soldados en el 82 y que en el 86, en los actos de desestabilización de la democracia previo a Semana Santa del 87, estuvo implicado en atentados al cementerio judío de La Tablada, ¿no? Es decir, las tenía todas, torturador de mujeres en Campo de Mayo, de soldados, profanando tumbas judías, excepto la sábana del Ku Klux Klan, prácticamente podemos decir que la tenía todas. Bueno, además provocó su autolesión en momentos de conexión aérea con el continente para pedir su evacuación. O sea, además cobarde, pese a que estaba entrenado para la guerra. Y pongo el ejemplo de Belgrano, que Belgrano, en este hecho tremendo para la historia argentina, olvidado, acá que lo cito cuando hablamos de la otra historia, el año pasado se cumplió su bicentenario, el éxodo jujeño. Belgrano corrió a la población civil y se puso último para enfrentar él las avanzadas de los realistas, porque los realistas venían detrás, tratando de apropiarse de las mujeres, tratando de tomar el ganado que llevaban los jujeños, ¿no? Belgrano se puso último para poder enfrentar a los realistas, ¿no? ¿Qué diferencia en unas Fuerzas Armadas pensado como protección del propio pueblo y como brazo armado del pueblo, a unas Fuerzas Armadas construidas durante todo el siglo XX como fuerza de ocupación de su propio pueblo, ¿no? Y ya que tomás el caso de Belgrano, me parece que una cosa es muy oportuna. Belgrano, luego de la batalla de Salta, de los combates, libera a los prisioneros del adversario, no los extermina ni los tortura, sino que simplemente con el compromiso de que no iban a alzar nuevamente sus armas en contra de la revolución, ¿no? Y esto es muy importante porque es la concepción, este privilegio de la vida que tiene ese ejército de Belgrano, de San Martín en sus inicios, y luego cómo a partir del mitrismo fundamentalmente empezamos a ver este punto de inflexión. Y lo otro que me parece muy interesante es la condena de la risa. Y yo recuerdo aquel maravilloso texto del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, ¿no? Donde se está buscando ese libro perdido de Aristóteles, que era el libro de la risa, ¿no? Es decir, el libro que hacía referencia a cómo la risa desarma el autoritarismo, que frente al autoritarismo solo cabe el miedo, frente a la risa el autoritarismo se desarma, y cómo efectivamente estos torturadores tal vez estaban preparados para aceptar algún tipo de resistencia, o de alguna manera el hecho de generar el temor, pero de ninguna manera que se les dijera, lo tuyo no me conmueve, no estás en condiciones de imponerme cosas. Y este caso seguramente era un problema de una enfermedad, pero en definitiva muestra la incapacidad frente a afrontar esta forma que ellos comprenden como una resistencia a través de la burla o a través de la alegría. San Martín, cuando cruza los Andes, cruza en sus alforgas con el libro Los Derechos del Hombre de Tomás Paine. Fue uno de los primeros libros que en su imprenta, que llevaba lomo de mula, editó en Chile. Y además cuando llega a Chile, cuando va a Perú, termina con los privilegios, con la Inquisición, termina con la esclavitud. El primer oficial negro de la historia de la humanidad es un oficial de San Martín. Entonces, ¿cuánta distancia entre un libertador de la patria con una visión? Si hoy San Martín llevara ese libro, se llamaría Los Derechos Humanos, como se llama hoy, ¿no? Un San Martín pensando en una patria con una cabeza donde el ser humano tenía un rol fundamental, alejado de la crueldad, alejado de la tortura, a estos hombres que bien podían ser hombres como los coroneles de Mitre que en Catamarca de La Rioja sembraron el miedo y degollaron
a cuanto patriota había con tal de imponer un dominio desde el gobierno. Pablo, O sea antes que de despedirte, parte- toda esta investigación vos la volcás en un libro, ¿verdad? La vuelco en un libro que recoge la investigación, se llama Corrientes en Malvinas, de alguna manera un homenaje no solamente a los combatientes correntinos más de 1800, sino a la larga historia malvinera de mi provincia. Pedro Ferré como gobernador reclamaba, algún coronel de las milicias correntinas decía en 1800, los ingleses abusan porque los correntinos no podemos llegar a caballo a Malvinas. Y entonces, en ese marco pusimos el esfuerzo de los hombres de Corrientes en Malvinas, que después vimos que es el esfuerzo. Amigo negro José, con mucho amor candombe al niño. Costas argentinas. Tampoco el frío, la incertidumbre, la amargura de aquellos muchachos nacientes que llegaron a la guerra con lo opuesto. Mientras que en las islas argentinas acechaba el imperio, dispuesto a arrodillar un ejército de corderos. Nos costó la vida, nos costó hijos, padres, amigos, saber quiénes eran los verdaderos verdugos de la patria. Hemos tardado mucho tiempo en romper el silencio que generaron los encabezados de la prensa anunciando la victoria. Pero si hay algo que aprendimos, es que las guerras solo derraman sangre, ausencias y miseria. Y que los únicos que se juegan en este tablero son siempre los peones del pueblo. Hoy el camino democrático es otro, resolver desde la paz las heridas de la guerra. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
más la indiferencia de tu gente. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Hubo menos héroes muertos en el Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Los pueblos solidarios de América Latina y todos aquellos capaces de olvidar sus intereses ante el coraje y el sacrificio, también los guardarán en su memoria. Quienes hasta ahora no quieren o no pueden admitir la verdad de nuestra causa, tendrán que escuchar a sus conciencias y comprender que deben existir profundas razones de justicia para que una nación pacífica empuñe las armas hasta el heroísmo. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Los chicos de la guerra, otros héroes de la patria invisibilizados por la historia oficial. Aquí hemos visto cómo inició la guerra, cuáles fueron sus distintos momentos, sus etapas, cuáles fueron los ganadores y los perdedores. Los perdedores fuimos todos nosotros. Los perdedores fueron todos aquellos que imaginamos un país más vivible, un país más solidario, un país más americano. Para otros sirvió para consolidarse en el poder. Thatcher llevó su ajuste y consiguió la reelección. Reagan profundizó el neoliberalismo. La dictadura se fue dejando su secuela. Detrás quedó la deuda, la terrible deuda externa, la estatización de la deuda privada que lleva adelante Cavallo en uno de los últimos momentos de esa dictadura cívico-militar. Detrás quedaron las víctimas y detrás quedó una nueva experiencia. Y la experiencia fundamental es esta: compromiso con Malvinas y que el pueblo unido jamás será vencido. Chau, hasta la semana que viene en Claves para construir la otra historia. Futuro va conmigo,